Buenas chicos, ¿cómo están? A ver, el día de hoy tenemos una práctica, así es. Entonces, la práctica consiste en resolver los 8 ejercicios y explicarlos. ¿Está bien? Son de los temas de transformaciones trigonométricas, ¿no? Suma de senos, suma de cosenos, ¿no? Arcos dobles, por ahí vamos a aplicar quizás. Entonces, son temas que se han hecho, así es que atiendan bien para que hagan una buena explicación que no está tan complejo. Bueno, comencemos con el primer ejercicio. ¿Qué dice? Te piden calcular E y te dicen que es igual a tangente de 7 grados con 30 minutos más cotangente de 7 grados con 30 minutos. Entonces, para comenzar, 7 grados con 30 minutos, ¿a qué es igual? Entonces recordamos que 30 minutos, si yo lo quiero pasar a grados, decimos, un grado a cuántos minutos es igual? A 60 minutos. Por lo tanto, ¿a cuánto sería igual 30 grados? Digo, 30 minutos. Un medio, ¿no? Un medio de grado sería. ¿No es así? Por lo tanto, si lo transformamos a 30 minutos a grados sería 7 grados más un medio. Y se suma, pues, ¿no? Ahora como están en grados se puede sumar. 7 por 2, 14, más 1, 15. O sea, ¿qué significa? Que 7 grados y medio aquí equivale a 15 grados y medio. Ahora, pero antes de seguir, no, ya lo puse en grados, pero antes de seguir, esta es una propiedad. ¿Está bien? Nosotros sabemos que va a ser tangente de 15 grados medios. Pero al 15 grados medios le voy a poner un alfa, ¿eh? Voy a decir que alfa es igual a 15 grados medios, para no estar escribiendo. Porque esta es una propiedad que hemos hecho. ¿Está bien? Pero la voy a poner. Fíjense lo que voy a hacer. Tangente de alfa, ¿a qué sería igual? Sería igual a seno sobre coseno, ¿no? Por la identidad del cociente. Y cotangente de alfa, ¿a qué es igual? Sería coseno sobre seno. ¿Qué hago? Como son dos fracciones, lo sumo por aspa. Y hago la suma. Sería entonces seno por seno, seno al cuadrado de alfa. Más coseno por coseno, coseno al cuadrado de alfa. Sobre seno por coseno, sería seno de alfa por coseno de alfa. Y mira cómo te quedó. Te quedó de esta manera. Y yo puedo decir que arriba, por la propiedad de las identidades trigonométricas, ¿no? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa, por la identidad pitagórica, sale 1, ¿no? Porque esa es una propiedad. Y abajo te queda seno de alfa por coseno de alfa. Entonces, eso de ahí lo podemos transformar en algo más bonito. Y me recuerda algo, si es que yo lo multiplico por 2. O sea, si yo lo multiplicara por 2, esto es conocido, es el seno del ángulo doble. Pero si multiplicas por 2 arriba, multiplicas por 2. Digo, por 2 abajo, si multiplicas, tienes que multiplicar por 2 arriba, ¿no? Para que 2 entre 2 sea 1. De tal manera que abajo que formo, esto es el seno del ángulo doble. O sea, arriba que te queda 2 por 1, 2. Y abajo que te queda sobre el seno del ángulo doble, o sea, seno 2 alfa. Pero, como tú ya sabes cuánto valía alfa, 15 grados medios. Entonces, ¿cuánto sería 2 alfa por 2 por 2? 2 alfa sería 2 entre 2, 1, ¿no? O sea, 15 grados. O sea, ¿cuánto sería? 2 sobre seno de 15 grados. Entonces, si queremos saber cuánto es seno de 15 grados, hay muchas maneras de hallarlo, ¿ya? Si tienes tu, ¿cómo se llama? Tu triangulito, si sabes el seno de 15, o si no, puedes demostrarlo también dibujando tu triángulo de 30 con 60 y haces tus prolongaciones y puedes hallarlo, ¿no? O sea, acá pones 30 grados, el triángulo de 30 y 60 lo formas acá, prolongas 2, ¿no? O sea, la hipotenusa lo prolongas acá, de tal manera que formas un isósceles y acá se vuelve 15 grados y acá se vuelve 15, porque 15 más 15 es 20. Acá formamos el opuesto 1, acá el opuesto de raíz de 3 y acá la hipotenusa sería 2. Pero como este es 2, esto sería 2. ¿Es así? Entonces acá se va a formar una relación, ¿no? Que básicamente el seno de 15, a ver si saben, sería raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. ¿Está bien? No lo voy a, esa es la forma de demostrarlo, ¿ya? Que ustedes también lo pueden demostrar. Pero al final les va a quedar esto. Que el seno de 15 va a ser raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. ¿Qué hago? Este 4 de acá se dividiría, pues, ¿no? Como es una fracción lo que queda abajo. O en todo caso, mejor digo, la inversa del seno, ¿cuál es? La cosecante, ¿no? O sea, esto sería 2 cosecante de 15 grados. Para evitarme estar haciendo todo eso. Y digo, cosecante que es igual 4
sobre raíz de 6 menos raíz de 2, ¿no? Pero esto de acá no está en esa forma, ¿no? No está en esa forma. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es multiplicar arriba, o racionalizar se le llama, ¿no? Que es multiplicar arriba por raíz de 6 más raíz de 2 y multiplicar abajo por la misma cantidad. ¿Y por qué hago esto? Para poder racionalizar. Y cuando tú racionalices, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar abajo una diferencia de cuadrados. A menos b por a más b, o sea, raíz de 6 menos raíz de 2 por raíz de 6 más raíz de 2. Sería raíz de 6 al cuadrado, sería 6, ¿no? Raíz de 2 al cuadrado, 2, sería 6 menos 2. Estamos aplicando por si acaso esta fórmula. A más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Estoy aplicando diferencia de cuadrados por si acaso. Listo, y arriba que te queda 2 por 4, 8. Por raíz de 6 más raíz de 2. Pero abajo que te quedaría 6 menos 2, 4. ¿No? Entonces el espacio, como digo, siempre es mi enemigo. Voy a borrar esto. Lo borro por ahí. Y digo, entonces, 6 menos 2 es 4. O sea que te queda 8 sobre 4 multiplicado por raíz de 6 más raíz de 2. Entonces decimos, ¿cuánto es 8 entre 4? Sería 2. Por lo tanto, ¿cuánto sale esto? 2 por raíz de 6 más raíz de 2. ¿Sí? Entonces la respuesta sería la D de dedo. ¿Sí? Listo. Nada más, entonces hay que un poquito saber los triángulos de 15 grados también, ¿no? Hay que memorizarlos por ahí. Entonces esto lo borro porque ya no es importante o necesario. Y si te olvidas puedes demostrarlo, ¿no? Ahora vamos a la número 2. ¿Qué dice la 2? Te piden simplificar e, que es igual a seno de 5x más seno de 10x más seno de 15 sobre coseno de 5x más coseno de 10x más coseno de 15. Entonces, lo que debemos hacer en este ejercicio para poder simplificar sería agrupar, ¿no? Hay que agrupar. ¿Cómo agrupamos? A ver, hay una fórmula que es la suma de cosenos, ¿no? O sea, tú cuando sumas cosenos te da ¿qué cosa? El doble del coseno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia de los ángulos. Pero si yo sumara, por ejemplo, el seno o el coseno de 5x con 10x, la semisuma me va a salir una fracción. Entonces no se ve tan bonito, ¿no? O no se ve tan agradable para poder resolverlo. Entonces lo mejor, o lo que yo recomendaría, sería hacer esto. Suma el seno de 5x con el seno de 15. Entonces lo voy a agrupar así, ¿ya? Voy a agrupar así, sería seno de 15x más el seno de 5x más el seno de 10x. Estoy agrupando. ¿Está bien? Estoy ordenando para poder agrupar. Y abajo sería coseno de 15x más coseno de 5x más el coseno de 10x. Entonces agrupamos, ¿no? Y decimos, ¿a qué es igual la suma de senos? La suma de senos va a ser igual al doble del seno de la semisuma, o sea, 15x más 5x, 20x, entre 2, 10x. Eso ya hemos hecho en clase, estoy haciendo de frente. Por el coseno de la semidiferencia, que sería 15x menos 5x, 10x sobre 2, 5x. Más el seno de 10x. Estoy aplicando simplemente fórmula. No estoy haciendo nada particular. Estoy aplicando fórmula. La siguiente, abajo igualito. Coseno de 15x más coseno de 5x, ¿a qué es igual? Es el doble del coseno de la semisuma, que sería 15x más 5x, 20x entre 2, 10x. Por el coseno de la semidiferencia, 15x menos 5x, 10x sobre 2, 5x. Más el coseno de 10x. Entonces, ¿qué es lo que me doy cuenta? Que arriba yo puedo factorizar el seno de 10x, ¿no? O sea, si tú factorizas el seno de 10x, ¿cómo te quedaría? Te quedaría así. Factoriza seno de 10x acá y factoriza seno de 10x acá. Te queda entonces seno de 10x multiplicado por, ¿qué te queda? 2 por coseno de 5x, ¿no? Porque 2 por coseno de 5x por seno de 10x te da eso de ahí. Más 1, ¿no? Multiplicado por 1. Sobre, y lo mismo acá, abajo, ¿qué puedo factorizar? Coseno de 10x, ¿no? Entonces factorizo el coseno de 10x ahí. ¿Qué te queda? 2 coseno de 5x, ¿no? 2 coseno de 5x. Y si tú le quitas el coseno de 10x, sería coseno de 10x por 1, ¿qué te da? Coseno de 10x. Ahí está.
¿Y qué te das cuenta? Que cuando factorizas, estos de acá son iguales, están multiplicando. Entonces, como se dividen, se puede simplificar. ¿Y qué te queda? Seno de 10x entre coseno de 10x. Entonces decimos, por la propiedad de la identidad, ¿no? Entonces, del cociente decimos, seno entre coseno, tangente. Como son el mismo ángulo, decimos que es tangente de 10x. Nada más. ¿Sí? Estamos aplicando propiedades, ¿no? Las identidades ahí del cociente. Bueno, nada más sencillo. ¿Sí? Es aplicativo el problema, ¿no? Y la fórmula que he aplicado son de transformaciones trigonométricas, ¿no? Suma de senos y suma de cosenos. Nada más. Bueno, vamos a la número 3. ¿Qué dice la 3? Te dice transforme a producto, ¿no? Estas expresiones. Entonces, este ejercicio vamos a agruparlo de dos en dos. ¿Está bien? Vamos a hacerlo de frente porque ya nosotros sabemos, se supone que sabemos cómo resolver este tipo de ejercicios. Pero para eso hay que ordenarlo, ¿no? Hay que ordenarlo. Vamos a poner entonces seno de 11x con seno de 3x. ¿Ya? El más grande con el más chiquito lo ordenamos. Y vamos a trabajar la suma de ellos dos. Más ordenamos seno 9x con seno de 5x. Y vamos a aplicar la suma de senos, por si acaso. Vamos a aplicar la suma de senos. ¿Cómo sería la suma de senos entonces? Ya sabemos. Es el doble del seno de la semisuma, que sería 11x más 3x. Bueno, voy a aplicarle a lo de acá, por si acaso. A esto de acá le voy a aplicar la semisuma. Sería 11x más 3x, 14x. Sobre 2, 7x. Por el coseno de la semidiferencia, que sería 11x menos 3x, 8x entre 2, 4x. Más, y lo de acá sería lo mismo, aplicamos la suma de senos, ¿no? Que aprendimos en clase, que sería el doble del seno de la semisuma, que sería 9x más 5x, 14x sobre 2, sería 7x. Por el coseno de la semidiferencia, 9x menos 5x, 4x entre 2x, 12, digo entre 2, 2x. Entonces me quedo así. Entonces lo que me doy cuenta es que acá hay un 2 seno 7x y acá hay un 2 seno 7x. ¿Qué puedo hacer? Factorizarlo. Si tú lo factorizas entonces, ¿cómo te quedaría? Te queda que r es igual a 2 veces seno de 7x, ¿no? Factorizando el 2 seno de 7x, ¿qué puedo decir? Que acá me queda coseno de 4x más, ¿y acá qué te queda? Coseno de 2x, ¿no? Porque si tú multiplicas eso de ahí, el 2 seno de 7x por el coseno de 4x, te da lo de acá. Si tú multiplicas 2 seno de 7x por coseno de 2x, te da lo de acá. Entonces, a esto de acá que te queda coseno de 4x más coseno de 2x, lo volvemos una multiplicación, ¿no? Y aplicamos la suma de cosenos. ¿Qué dice la suma de cosenos? Que también lo hemos hecho en el ejercicio número 2. Es la semisuma, o bueno, es el doble, ¿no? El resultado es el doble de la semisuma de los ángulos, o sea, 4x más 2x, 6x, entre 2, 3x. Por el coseno de la semidiferencia, que sería 4x menos 2x, 2x sobre 2, x. Entonces, ¿cómo te queda? Te quedaría así, que r va a ser igual a ¿quién? 2 por 2, 4. Por coseno de x, por coseno de 3x y por el seno de 7x. Lo estoy ordenando ya, solamente para ver la clave, porque al parecer lo están ordenando de menor a mayor, ¿está bien? Entonces sería 4 coseno de x por coseno de 3x por seno de 7x, sería la A. La A de amigos. ¿Está bien? Simplemente estamos aplicando las fórmulas, no estoy haciendo algo nuevo, ni algo particular, ni está muy operativo. Es aplicativo, como se dan cuenta, simplemente usando las fórmulas. Lo explican, por favor. Ya, digamos que las propiedades que estamos aplicando son evidentes, ¿no? No lo estoy poniendo en la fórmula porque si pongo la fórmula voy a perder tiempo y no creo que tampoco el video dure mucho. Saben, además de su práctica, se supone que ya saben las fórmulas, ¿no? Pero bueno, igual lo menciono, ¿no? No lo hago de frente calladito, digo qué cosa estoy aplicando. La siguiente, la 4. Te piden reducir esta expresión, que es 2 veces seno de 4x por seno de 3x, más coseno de 7x, sobre 2 seno de 4x por coseno de 2x, menos el seno de 6x. Entonces, a ver, en esto de acá vamos a recordar un poquito. Ustedes saben, o hemos hecho, por no decirles, el seno de la semidiferencia, ¿no? A ver, el seno de la semidiferencia queda igual, o sea, seno de A menos el seno de B, por ejemplo. No digo, el coseno de A menos coseno de B, ¿no? O sea, el coseno de A menos el coseno de B te va a dar igual a ¿quién? A 2 veces el seno
de a más b sobre 2, ¿no? Sobre el seno de a menos b sobre 2. ¿No es así? ¿Se acuerdan? Y recuerden que el b o el a tiene que ser mayor, ¿no? No, el b tiene que ser mayor que a en este caso. Sí, el b tiene que ser mayor que a. Así es que acá es al revés, ¿no? Acá es b menos a sobre 2. ¿Está bien? Acá sería b menos a sobre 2. Era así. El b tenía que ser mayor que el a. Entonces, lo que tiene esta forma es esto, ¿no? 2 veces seno de 4x por seno de 3x. Entonces, ¿quién sería 4x? La semisuma. ¿Quién sería 3x? Sería la semidiferencia. Bueno, entonces chicos, ¿qué decimos entonces? Que a más b entre 2 a qué va a ser igual? A 4x. Por lo tanto, ¿cuánto vale a más b? Entonces, ese 2, decimos, el 2 pasa a multiplicar, 4x por 2 sería 8x. Por lo tanto, ¿cuánto vale a más b? A más b vale 8x. ¿No? 8x entre 2, 4x. Tiene la forma, ¿no? Luego, b menos a, ¿qué sería igual? B menos a entre 2 es igual a 3x. Entonces pasa a multiplicar 2 por 3x, 6x. ¿Cuánto vale b menos a? 6x. 6x entre 2, 3x. Y acá simplemente sumamos para hallar a y b, ¿no? Porque mi objetivo, ¿qué cosa es? Hallar la suma de los, bueno, la diferencia de cosenos. A menos a 0, b más b, 2b. 8x más 6x, 14x. El 2 pasa a dividir, 14x sobre 2 sería 7x. Entonces, ¿cuánto tiene que valer a para que cumpla? Bueno, 7x más x, 8x. 7x menos x, 6x. ¿Cuánto vale a? X. Por lo tanto, ¿a qué sería igual el seno de, bueno, 2 veces el seno de 4x por el seno de 3x? Sería igual a coseno de x, porque recuerden que es esto, x, coseno de x menos coseno de 7x. O sea, esto de acá que está arriba va a ser igual a coseno de x menos coseno de 7x. Y esto lo borro, ustedes lo copian, obviamente tienen que copiar porque esa es la explicación, por si acaso esa es la explicación, ¿eh? Coseno de x menos coseno de 7x. Listo, lo estoy reemplazando. Sigamos, más el coseno de 7x. Sobre, y abajo tenemos el 2 seno de 4x por el coseno de 2x. Entonces, ¿el 4x quién sería? En la fórmula sería a más b entre 2. ¿Cuánto vale a más b entonces? 8x. Porque 8x entre 2 te da 4x. O sea, más b vale 8x. Por coseno de 2x. Ah, ya, entonces esta es otra fórmula, ¿no? Entonces cambiamos de fórmula. Porque, profe, ¿cuándo era el seno por el coseno? Y hay que recordar que cuando el seno es mayor que el coseno, es porque el coseno es la semidiferencia. Y cambiamos de fórmula. ¿Está bien? Vamos a cambiar de fórmula acá para poder aplicarlo. Casi me confundo. Y la fórmula sería la suma de senos, ¿no? O sea, seno de a más seno de b, ¿a qué es igual? Es igual a esta fórmula que estamos viendo acá. 2 veces el seno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. Entonces seguimos, está bien. A más b es igual a 8x, pero acá cambia. Ahora acá es a menos b. A menos b, ¿a qué es igual? A 4x, ¿no? Porque 4x entre 2, 2x que está ahí, coseno de 2x. O sea, a menos b vale 4x. Sumamos para hallar a y b. Sumamos, sería a más a 2a, b menos b 0, 8x más 4x, 2x. El 2 pasa a dividir. ¿Cuánto vale a? 2x sobre 2, 6x. ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto tendría que valer b para que cumpla esto? Tendría que ser 2x, ¿no? 6x más 2x, 8x. ¿Cuánto vale b? 2x. Por lo tanto, ¿qué significa? Que el seno de 4x por el coseno de 2x acá es igual a seno de 6x, porque vale 6x, más el seno de 2 de 2x. Entonces, todo eso lo copian también, por si acaso lo estoy explicando ahí. Entonces, lo de acá es igual al seno de 6x más el seno de 2x. Todo esto restado con el seno de 6x. Y por último me doy cuenta que en el numerador se puede restar coseno de 7x menos coseno de 7x, 0. Seno de 6x menos seno de 6x, 0. Entonces, ¿qué te queda arriba? Coseno de x. ¿Qué te queda abajo? Te queda seno de 2x. Y algunos dirán, profe, no hay clave, ¿no? Pero sí hay clave, ¿por qué? Porque no se olviden que el seno del ángulo doble, ¿a qué es igual? El seno del ángulo doble es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x, ¿no? Por propiedad.
y arriba queda coseno. Simplificamos. Coseno con coseno, 1, 1. ¿Cuánto te queda arriba? 1. ¿Cuánto te queda abajo? 2 seno de x por 1, o sea, 2 seno de x. Y otra vez se van a decir, no, profe, no hay clave, no hay clave. Sí hay clave, porque ¿cuál es la inversa del seno? La cosecante, o sea, sería cosecante sobre 2. O cosecante por 1/2, que es lo mismo. ¿Está bien? Recuerden que la inversa del seno, ¿quién es? La cosecante. Por lo tanto, la respuesta sería la D, ¿no? 1/2 por cosecante o cosecante de x entre 2, que es lo mismo. ¿Está bien? Listo, ¿eh? Yo me voy a dar cuenta si solamente han copiado esto, porque yo detrás de esto he hecho un procedimiento, por si acaso, que es la explicación. ¿Está bien? Listo, vamos al número 5, número 5. ¿Qué dice la 5? Reducir p, que es igual a coseno de 5x por coseno de x más seno de 5x medios más seno de 3x medios, y acá está mal. Esto está mal, ¿ya? Esto no debe existir ahí. Borremos eso. Más el seno de 7x medios por el seno de 5x medios. Entonces, lo que tengo que hacer en este ejercicio, ¿qué sería? Vamos a tener que darle forma, porque a ver, si yo lo tengo así, no me recuerda nada. No, hay que ser sincero, no me recuerda nada. Entonces, si tú en cambio lo multiplicas por 2 a p, ¿no? Si tú multiplicas por 2 a p, multiplicas por 2 también a ellos, ¿no? Para que no pase nada. Y este 2, si tú multiplicas, ¿cómo quedaría? 2 veces adentro, ¿no? Por coseno de 5x por coseno de x. Y esto me recuerda a la suma de cosenos. Más 2 veces, este 2 multiplica también a esto de acá, sería seno de 5x medios por el seno de 3x medios. Y eso me recuerda, ¿a quién? Me recordaría a la diferencia de cosenos, ¿no? Que son multiplicación de senos, más 2 veces el seno de 7x medios por el seno de 5x medios. Y eso también me recuerda a la diferencia de cosenos, ¿no? Que hemos visto. Entonces, en el primer caso decimos 2p, bueno, ponemos, ¿no? Va a ser igual a 2 veces coseno de 5x por el coseno de x. Entonces, 5x, ¿qué es? La semisuma. ¿Y x qué es? La semidiferencia. ¿No es así? Porque esta es la suma de cosenos. ¿Esto a qué es igual? Esto va a ser igual a coseno de a más coseno de b, ¿no? Pero el 5x, ¿qué es? A más b entre 2. Y el x, ¿qué es? A menos b sobre 2. Entonces, ¿qué ángulos cumplen que la suma de esos dos ángulos entre 2 te da 5x y que la diferencia entre 2 te da x? Entonces acá tendríamos que hallar, ¿no? Podemos hacerlo tanteando también, ¿ah? Por ejemplo, yo digo 6x más 4x, 10x, entre 2, 5x. 6x menos 4x, 2x, entre 2, x. O sea, ¿cuánto vale A? 6x. ¿Cuánto vale B? 4x. ¿Listo? Entonces, ¿esto a qué es igual? Coseno de 6x más coseno de 4x. Entonces ya hallé la multiplicación de acá, según las transformaciones trigonométricas. Sigamos. Más, y acá sería la diferencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso hemos hecho el ejercicio pasado. Coseno de A menos coseno de B. Aquí era igual. Esto era B más A entre 2. Y esto era B menos A entre 2. Entonces, acá es un poco más fácil de reconocer. Porque miren, el primero es B más A entre 2. O A más B menos entre 2, ¿ya? Y el siguiente, ¿quién era? B menos A entre 2. Pero si yo sé que 5x medios es igual a B más A entre 2, ¿qué significa? Que 5x es igual a B menos A, pues, ¿no? ¿Está bien? Y en el otro caso, 3x medios es igual a B menos A entre 2. Pero entonces 3x es igual a B menos A. Y en este caso, como les digo, es un poco más fácil, pues, ¿no? Porque miren, A menos A, 0. B más B, 2B. 5x más 3x, 8x. El 2 pasa a dividir. 8x entre 2, 4x. ¿Cuánto vale B? 4x. ¿Cuánto vale A? X. 4x más x, 5x. 4x menos x, 3x. O sea, B vale 4x y A vale x. O sea, sería coseno de x menos coseno de 4x. Ya está. Ahí lo pone en la explicación, ¿no? Lo que estoy haciendo es la explicación. Lo estoy explicando así porque se supone que ya saben el tema. Pero igual lo estoy explicando. Lo podría hacer directo si yo quisiera. Pero lo estoy explicando para que ustedes lo apunten. Seguimos. 2 veces el seno de 7x medios por seno de 5x medios. También me recuerda a quién. Que esto va a ser
la suma de cosenos, ¿no? Voy a ponerlo mejor así. Coseno de, bueno, diferencia digo, coseno de A menos coseno de B. Y volvemos a repetir. Entonces, profe, ¿esto qué es? La semisuma, ¿no? A más B entre 2, o A menos B, o B menos A, o B más A, mejor dicho, entre 2. Ya es lo mismo. Y el de acá va a ser B menos A, ¿no? Entre 2. Entonces, ¿qué digo? A más B entre 2 es igual a 7x medios, o sea, A más B es igual a 7x. En el otro caso, B menos A entre 2 es igual a 5x medios, o sea, B menos A es igual a 5x. Ahí está. Pero si quieres hallar B o A, ¿cómo lo haríamos? Sumando, pues, ¿no? Sumamos. Sería A menos A 0, B más B, 2B. 7x más 5x, 2x. El 2 pasa a dividir, 2 entre 2, 6x. ¿Cuánto vale B? 6x. ¿Cuánto vale A entonces? X. Porque 6x más x, 7x. 6x menos x, 5x. O sea, ¿a qué sería igual todo esto? Coseno de A sería coseno de x menos coseno de 6x. Entonces, ¿cuánto sale esto? Coseno de x menos coseno de 6x. Esto de acá sale coseno de x menos coseno de 6x. Listo. Y por último me queda todo eso. ¿Y qué hago? Simplifico. Coseno de 6x menos coseno de 6x, 0. Coseno de 4x menos coseno de 4x, 0. Coseno de x más coseno de x, 2 coseno de x. ¿No? Y por último, este 2 pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto vale P? 2 coseno de x entre 2, coseno de x. ¿Cuánto vale P? Coseno de x. Listo, la respuesta sería la B de BB. ¿Está bien? Entonces es un problema aplicativo, ¿no? Estamos haciendo transformaciones trigonométricas, como se dan cuenta, ¿no? Como recordando lo que se ha aprendido. Bueno, ahora vamos a la 6. ¿Qué te dice? Reducir E, que es igual a seno de 20 grados más el coseno de 50 sobre el seno de 80. Entonces probablemente muchos dirían, profe, ¿qué aplico? ¿No? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Qué cosa puedo aplicar? Porque, a ver, arriba yo veo suma de seno más coseno y usted no ha enseñado seno más coseno, solamente ha enseñado seno más seno, solamente enseñó coseno con coseno y así, o sea, no ha enseñado otra cosa más. Y tiene razón, no ha enseñado otra cosa más. Entonces lo que tenemos que hacer es darle forma. O sea, yo tengo una suma de seno con coseno, pero como nosotros sabemos hacer reducción al primer cuadrante, podemos transformarlo, ¿no? Y de repente aprovechar por ahí alguna cosilla. Por ejemplo, fíjate lo que voy a hacer. El coseno de 50 grados por ángulos complementarios puedo decir que es igual a seno de 40. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Cuando los ángulos suman 90 grados, el coseno del ángulo, por ejemplo, si fuera así, ¿no? Si alfa más beta es 90 grados, ¿qué cumple? Que el seno de alfa es igual al coseno de beta, que el coseno de alfa es igual al seno de beta, que la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta, que la secante de alfa es igual a la cosecante de beta, y así, ¿no? O sea que la razón de alfa es igual a la corrazón de beta. Esa era la fórmula. Entonces, ¿qué cumple? Que coseno de 50 es igual a seno de 40, está bien. ¿Y por qué voy a hacer esta transformación? Para tener arriba, ¿qué cosa? Una suma de seno de 40 grados más el seno de 20 grados. Y tú sabes la suma de senos, ¿no? Lo transformaba. Ahí está. Y como tú sabes la suma de senos, aplicamos, pues, ¿qué sería? Sería 2 veces el seno de la semisuma. ¿Cuál es el seno de la semisuma? Sería 40 más 20, 60. Entre 2, 30 grados. Por el coseno de la semidiferencia. 40 menos 20, 20. Entre 2, 10. O sea, 10 grados. Sobre el seno de 80 grados. Por último digo, ¿cuánto es seno de 30? 1/2. Pero espérate, el coseno de 10 y el seno de 80, ¿qué tienen en común? Yo digo, el seno de 80 grados, si yo quiero hallar, por ejemplo, su ángulo complementario, ¿cuál sería? 80 más cuánto suma 90, más 10. O sea, ¿qué significa? Que el seno es igual a la corrazón, o sea, coseno. O sea, seno de 80 grados, ¿a qué es igual? A coseno de 10. ¿No? Según la propiedad, ¿se acuerdan? Que también es parecida a la de acá, ¿no? Igualita. Entonces, si seno de 80 es igual a coseno de 10, ¿qué significa? Como son iguales, se están dividiendo, se van, se van. O sea, te queda 1, 1. Por lo tanto, ¿qué te queda? 2 por 1/2, 1, ¿no? Porque 2 entre 2 es 1. ¿Cuánto sale la respuesta?
1. Simplemente estamos aplicando el teorema de ángulos complementarios, ¿no? De las razones trigonométricas que son iguales a las corrazones. ¿Está bien? Son problemas aplicativos, no es otra cosa del otro mundo. ¿Está bien? Listo, vamos a la 7. Ejercicio número 7. ¿Qué dice la número 7? Parecido, ¿no? A la número... Bueno, a la de arriba no creo. Creo que es a la número 4, pero no estoy seguro. Vamos a ver, ¿cómo lo planteamos? Me dicen otra vez suma de senos, de 3 senos y abajo de 3 cosenos. Entonces, como nosotros sabemos hacer suma de senos, vamos a hacerlo, pues, ¿no? Vamos a plantearlo así. ¿Qué te parece si sumo seno de 5x más seno de x? ¿Está bien? Para hacerlo más interesante. Y para que no sea tan chiquito, por así decirlo, la diferencia, ¿no? Sobre, igual acá, abajo voy a sumar el coseno de 5x más el coseno de x. Y quedaría más coseno de 3x. ¿Cómo sería esto entonces? Ya sabes, seno de dos ángulos, ¿cómo es? 2 veces el seno de la semisuma, que sería 5x más x, 6x, entre 2, 3x. Por el coseno de la semidiferencia, 5x menos x, 4x, sobre 2, 2x. Más, y te queda acá seno de 3x. Sobre, sería coseno de 5x más coseno de x, sería el doble del coseno de la semisuma, que sería 5x más x, 6x, entre 2, 3x. Por el coseno de la semisuma, digo semidiferencia, 5x más menos x, 4x sobre 2, 2x. Más el coseno de 3x. ¿Qué decimos? Acá factorizamos el seno de 3x, ¿no? Arriba puedo factorizar el seno de 3x. Entonces, si factorizas arriba el seno de 3x, ¿qué te queda? Te va a quedar seno de 3x, si factorizamos, te queda arriba 2 coseno de 2x más 1, ¿no? Porque seno de 3x por 2 coseno de 2x te da esta cantidad. Más seno de 3x por 1, seno de 3x. Sobre, y abajo factorizamos ¿quién? El coseno de 3x. Factorizando el coseno de 3x, ¿qué te queda? Acá te queda 2 coseno de 2x más, y acá te queda 1, porque coseno de 3x por 1, coseno de 3x. Por lo tanto, acá podemos simplificar, se va, se va. ¿Qué te queda entonces? Seno de 3x entre coseno de 3x sería tangente de 3x. Es parecido, ¿no? A un ejercicio que hemos hecho, creo, si no me equivoco. Es muy parecido. A ver, déjeme ver. Creo que se parece bastante a la número de acá, ¿no? A la número 2. Es muy igualito. Es muy parecido, ¿eh? Muy parecido a la número 2. La 2 era. Son parecidos, pero no son iguales, por si acaso. Son parecidos, pero no son iguales. Listo. Por último hacemos la 8. En la 8, ¿qué te dicen? Te piden calcular x. Si sabemos que el seno de 5x más el seno de 6x sobre el coseno de 5x más coseno de 6x es igual a raíz de 3. Entonces, acá simplemente aplica fórmula, ¿no? Suma de senos acá es igual. 2 veces el seno de la semisuma, 5x más x, 6x, entre 2, 3x. Por el coseno de la semidiferencia, o sea, 5x menos x, 4x, entre 2, 2x. Ahí está, coseno de 2x. Sobre el coseno, suma de cosenos, sería 2 veces el coseno de la semisuma, 5x más x, 6x sobre 2, 3x. Por el coseno de la semidiferencia, 5x menos x, 4x entre 2, 2x. Y esto que es igual a raíz de 3. Listo, y acá simplificamos, ¿no? Coseno de 2x entre coseno de 2x se va. 2 entre 2 se va. ¿Qué te queda? Seno de 3x entre coseno sería identidad de cociente, ¿no? Seno entre coseno del mismo ángulo te da la tangente del mismo ángulo, o sea, de 3x. O sea, tangente de 3x acá es igual a raíz de 3. Entonces decimos, ¿qué ángulo la tangente te da raíz de 3? Es la tangente de 60 grados. Entonces, ¿cuánto vale 3x? 60 grados. ¿Cuánto vale x entonces? 3 pasa a dividir 60 grados entre 3, 20 grados. O sea, x ¿cuánto vale? 20 graditos. Entonces la respuesta sería la C de Castillo.
Listo, chicos, nada más. Eso sería todo por hoy. Espero que hayan entendido, traten de explicarlo de la mejor manera. Son temas hechos en clase, no son temas complicados, ¿no? He tratado de que sea fácil para que lo puedan acabar rápido. Y eso sería todo por hoy, chicos. Espero que les vaya bien en su práctica y traten de explicarlo bien, por favor. Muchas gracias, chicos. Chau, chau.